En el vídeo anterior vimos cómo, pese a contar ya con nuestra poderosa derivada, había ciertos fenómenos naturales que ni la derivada podía describir. Nos dimos cuenta que si queríamos, por ejemplo, hallar la distancia recorrida por un coche a partir de su velocidad, teníamos que hallar una herramienta contraria a derivar, y aprendimos que si se calculaba el área del rectángulo que hay bajo la línea de la función, lográbamos obtener la función original deseada. En ese caso sí podíamos hallar la distancia recorrida. El problema, que parecía estar resuelto, se volvió más difícil al toparnos con líneas curvas, cuyas áreas debajo de estas no podían ser calculadas usando un rectángulo ni usando fórmulas clásicas de polígonos. Entonces, ¿cómo podemos calcular áreas con límites curvos? Vale, pues al igual que en la derivada, nuestros antiguos se tiraron días y días y noches sin dormir, con tropecientas tazas de café intentando buscar una solución a ese problema. Y se dieron cuenta de que ese problema, el que acabamos de ver, era muy similar a un problema antiguo que ya estaba resuelto, pero podían sacar de ahí alguna cosilla. Pero para ver el problema que nuestros antiguos usaron para inspirarse a resolver el problema que ellos tenían, tenemos que regresar a un periodo muy antiguo, ¿de acuerdo? Concretamente 5000 años antes. Nos remontamos al siglo III a.C., donde había por ahí un nota llamado Arquímedes, que seguro que os suena, que al igual que todos los científicos y muchos de nosotros, tenía sus problemitas. También entended una cosa, y es que en ese momento había una rama de la ciencia llamada geometría, que está igual que ahora están las inteligencias artificiales, es decir, son el punto de mira de toda la sociedad, están en desarrollo y se van descubriendo muchas cosas de él. Vale, pues como he dicho, en ese momento la geometría estaba en su prime y había un concepto que tenía bastante loco a todos los científicos y los filósofos de aquel momento, y es que, como todos sabemos, o deberíamos saber, el perímetro de una circunferencia tiene una relación directa con el diámetro de esa circunferencia. Y bueno, supongo que todos sabemos que tiene una proporción, una constante que se cumple para cualquier círculo y que es seguramente pi. Para empezar, los sabios sabían que pi era igual al perímetro de mi circunferencia partido el diámetro, ¿no? Obviamente. Pero ¿qué pasa? Que dibujar un círculo en aquel momento y con las herramientas que tenían en ese momento, pues no daba tan buenos resultados. ¿Por qué? Pues porque parece que los antiguos el pulso no lo tenían de 10 y pues dibujaban un círculo que parecía más bien una pelota de papel arrugada o yo qué sé. Vamos, que dibujar un círculo con papel y boli o con papel y lápiz o con papel y pluma era un método bastante horrible. ¿Por qué? Porque no era nada preciso y los círculos perfectos eran imposibles. ¿Por qué? Porque un círculo tiene infinitos lados y eso en la realidad era muy difícil de hacer. Entonces, debido a todos los problemas y todas las movidas que conllevaban crear una circunferencia, decidieron recurrir a otro polígono que en ese momento también estaba en su prime, que seguro que lo conoceréis, que es el triángulo. Pitágoras. El triángulo en ese momento aparecía en todos los lugares y es como la base, es como la unidad esencial de la geometría en ese momento, porque los triángulos lo encontrabas en cualquier momento, sobre todo los triángulos rectángulos. Pero hoy no nos interesan los triángulos rectángulos, nos interesan los triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros son aquellos triángulos que tienen sus tres lados iguales. Este triángulo no es equilátero seguro porque lo he hecho a mano alzada, pero me entendéis, ¿no? Así que con el triángulo regular, que tenía los lados iguales, se dieron cuenta de una cosa muy chula, y es que además de un triángulo había una cosa llamada hexágono, ¿de acuerdo? Y un hexágono regular era un polígono que tenía 6 lados iguales. Y luego también había otra cosa llamada dodecágono, que no me va a salir nada bien, pero básicamente es un churro que tiene 12 lados iguales, ¿de acuerdo? A lo mejor os lo voy a poner en pantalla, que es muchísimo más sencillo. Como estáis viendo en pantalla, desde el triángulo hasta hexágono y dodecágono, conforme añadías más y más lados a un polígono regular, más se parecía a un círculo. Entonces, pues el grande de Arquímedes se le ocurrió usar ese método de aproximar al círculo usando polígonos regulares que, bueno, aunque no era un círculo perfecto, pues se apañaban más o menos. Era un método muy tedioso, pero era calculable, es decir, ya no tenías que sumar infinitos lados. ¿Por qué? Porque tenías polígonos con lados finitos que se podían calcular. Tú sumas todos los lados que tiene un polígono, ese es su perímetro, y lo divides entre su diámetro. Eso te va a dar un número que no es pi,
totalmente, porque pi totalmente es irracional para empezar y luego pues es un círculo lo que es pi, pero te va a dar un número muy aproximado. Y así estuvieron los antiguos calculando pi, aproximando cada vez más un polígono regular de muchos lados, cada vez más lados, para que se pareciera lo máximo a un círculo. Cuanta mayor cantidad de lados, la medición del número pi va a ser más aproximado y va a tener más decimales correctos. Y bueno, pues de esta forma se pudo hallar más y más decimales de pi, hasta que bueno, llegó luego el Isaac Newton, rompió el juego, se cargó pi y se volvió a hacer de otra forma, pero eso es tema para otro vídeo. Y ahora me diréis, vale, muy bonito, pero ¿qué tiene que ver la vaina que nos has soltado con el problema que teníamos de los rectángulos? ¡Qué inocencia, qué inocencia, qué inocencia la ciencia! Vale, voy a explicarme para que pueda llevaros a donde os quiero llevar, ¿de acuerdo? Os recuerdo que un círculo es un perímetro con líneas curvas, al igual que nuestro problema de la función con la función de la línea curva. También tengo que deciros que el método que usaron para aproximarse al círculo era usar inicialmente polígonos que tenían líneas rectas, como mi rectángulo. También recordad que nuestro rectángulo que inscribimos en nuestra función curva se aproximaba, de una forma un poco cutre, pero se aproximaba al área que queríamos calcular, al igual que cuando aproximaban al círculo los polígonos. Un triángulo con respecto a nuestro círculo tenía las mismas cosas que tenía nuestro rectángulo con nuestra línea curva. El triángulo, al fin y al cabo, es una aproximación muy cutre a nuestro círculo, al igual que nuestro rectángulo era una aproximación muy cutre a nuestra línea curva. Es cuando los antiguos decidieron aumentar el número de lados, pasaron por ejemplo de un triángulo a un hexágono. Ahora el hexágono se parece más a un círculo y siguieron aumentando los lados, pasaron a un dodecágono. Y este dodecágono se parecía aún más a un círculo. Y además una cosa interesante, si yo inscribo aquí dentro de mi círculo un triángulo, vemos que quedan huecos que no puede rellenar el triángulo. Al igual que el rectángulo tenía huecos que tampoco podía llenar. Y si yo en vez de poner aquí un triángulo pusiera un hexágono, fijaos que ahora los huecos son más pequeños. Y si pusiera aquí un dodecágono, un tridecágono, un quincuágono, cada vez más lados, se parecería más y más a mi círculo. Y pasaríamos de polígonos con líneas rectas a un polígono con líneas curvas. ¿Por qué no aplicamos ese mismo método al problema que teníamos? Si nuestro rectángulo es una aproximación muy cutre a la línea curva, al igual que el triángulo era una aproximación muy cutre al círculo, podemos probar a aumentar la cantidad de rectángulos, como aumentaba la cantidad de lados en los polígonos regulares. Así que en vez de hacer un rectángulo, vamos a hacer 5 rectángulos, ¿de acuerdo? Para ver qué pasa. Voy a decir 5 por poner un número y vamos a hacer que esos 5 rectángulos sean iguales, tengan el mismo ancho, ¿de acuerdo? Para facilitar los cálculos. Vale, primero lo que he hecho es borrar las líneas rojas y azules y he cogido la base del rectángulo, que medía 3, y la he dividido en 5 cachos iguales, ¿de acuerdo? Vamos a establecer que cada cacho es la base de cada uno de esos 5 rectángulos, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo. La altura de cada rectángulo es subir, 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 hasta que toque la línea en ese punto. Por ejemplo, vamos a llamarlo rectángulo 1, termina aquí. Vamos a ir aumentando la altura desde este punto hasta que llegue a tocar la línea de la función, ¿vale? Hasta aquí. Y ya pues ya tenemos mi base y mi altura de mi primer rectángulo. Vamos con el rectángulo 2. Supongo que ya pilláis la dinámica. Rectángulo 2, cogemos el punto y subimos hasta donde toque con la línea de la función. Hasta aquí. Ya tenemos mi base y mi altura del rectángulo 2. Y así de esta forma lo hacemos con los 5 rectángulos. Vale, ya he terminado de calcular los 5 rectángulos, ¿de acuerdo? Como veis, cada altura de cada rectángulo varía. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, coges y la altura de cada rectángulo tiene que ser hasta que toque la función. Este lo toca aquí, este lo toca aquí, este lo toca aquí, este lo toca aquí y este lo toca aquí. Perfecto. Ahora bien, vamos a probar a calcular el área de cada rectángulo y vamos a sumar las 5 áreas. Vamos a ver qué nos queda.
la suma de los 5 rectángulos cubre este área. Y el área que queríamos calcular, que era el que hay debajo de la línea curva de nuestra función, era esta. Como veis, siguen habiendo huecos, pero hay menos huecos. Como cuando Aristóteles pasaba del triángulo al hexágono, aumentaba el número de lados y había menos huecos. Aquí hacemos lo mismo, aumentamos el número de rectángulos y hay menos huecos. Vale, pero vamos a seguir más allá, ¿de acuerdo? Vamos a seguir dividiendo rectángulos. Vamos a añadir más. Vamos a coger cada rectángulo y vamos a dividirlo entre 5. Y de nuevo hagamos lo mismo. Vale, al final lo he dividido entre 4, ¿de acuerdo? Pero no pasa nada, lo importante es añadir rectángulos. Como veis, ahora tengo, en vez de 5, tengo 20 rectángulos repartidos de forma equilibrada en el intervalo de mi rectángulo principal, del rectángulo con el que partimos. Y como veis, ahora el área de cada uno, si sumamos todos los rectángulos y calculamos el área, es cada vez más similar al que hay debajo de la curva. ¿Hay huecos? Claro que sí. Tenemos aquí un poquito, aquí otro pequeñito, aquí otro también, aquí se salen un poquito. Pero ahora los huecos son muchísimo más pequeños. Al igual que cuando pasamos de un hexágono a un dodecágono, los huecos eran aún más pequeños. Si esto seguimos subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, llegará un punto en el que los huecos sean tan pequeños que no haya huecos. Y la suma del área de esa cantidad de rectángulos enorme será tan similar al área que hay debajo de la línea curva, que prácticamente sea el área. Pero ojo, al igual que los polígonos, la aproximación perfecta de un polígono al círculo es que sea el polígono el propio círculo. ¿Y cuál es la condición de que el polígono sea el círculo? Pues que tenga infinitos lados. Tenemos que hacer aquí lo mismo. La aproximación perfecta, es decir, que no haya aproximación, sino que sea el área, es que el número de rectángulos sea infinito, al igual que el círculo. Entonces, en ese punto, la suma de todos esos infinitos rectángulos sí que sería el área que queremos calcular bajo la línea curva. Esa es la solución. Vale, espero que hayáis entendido la solución al problema, ¿de acuerdo? Lo que acabamos de hacer es como lo de la web esa que se llama Koala to the Max, que es una web donde partes con un círculo con un cierto color y cuando vas pasando el cursor, ese círculo se divide en 4 círculos y cada círculo se divide en 4, en 4, en 4, en 4 y al final esos círculos da la impresión de ser píxeles de una imagen. Y pues bueno, cuantos más, pues más refinada y de mayor calidad es la imagen. Pues igual hemos hecho con los rectángulos. Los rectángulos son como los píxeles de una imagen. Si nosotros tenemos una imagen y la pixelamos, decimos que tiene muy mala calidad. ¿Por qué? Porque tiene pocos cuadraditos, digamos. Es cuando aumentamos más y más y más y más el número de píxeles, cuando se asemeja cada vez más a la imagen que queremos representar. De hecho, una imagen perfecta sería aquella que tuviera infinitos píxeles. Pues ahí ocurría lo mismo. Con 5 rectángulos teníamos una aproximación al área, pero de mala calidad, digamos. Y cuando vamos subiendo los rectángulos, el número de rectángulos, va aumentando, digamos, la calidad y se va aproximando más el área de la suma de esos rectángulos con el área que queremos lograr. Vale, pero al igual que la derivada, tenemos que expresar nuestra idea que ha solucionado el problema de forma matemática. ¿Cómo podemos expresar la suma de infinitos rectángulos bajo la línea curva de forma matemática? Primero hay que tener en cuenta una cosa, y es que